Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro libro de Salmos, ¿verdad? Vamos a continuar con el Salmo número 3. Ya vamos con el Salmo número 3, gracias a Dios. Así que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a estar viendo este Salmo que es muy interesante. Sí, solo son pocos versos, pero hay una enseñanza que Dios nos está dando aquí a través de su palabra. Así que vamos a orar para comenzar. Eterno Dios y Padre, Señor, a ti sea dada la honra, la gloria, el poder, Señor. Y bendito Dios, te agradecemos, Señor, porque estamos aquí escuchando, estudiando tu palabra, Señor, porque podemos hablarla, Señor, libremente, Señor. Así que Dios, te rogamos que tú sigas bendiciendo a tus hijos, a aquellos que te aman y te buscan, Señor. Y que, Señor, tú nos hagas a un lado todas aquellas personas que tal vez quieran hacernos daño, Señor. Así como David, Señor, tú estabas con él, Señor. Y bendito Dios, a pesar de que David en un momento pudo haberse sentido solo, Señor, tú estabas ahí con él, Señor, guardando su vida, Señor, bendiciéndole, bendito Padre, a pesar de la situación que él estaba pasando, Señor. Así que Dios, te rogamos que este estudio sea de gran bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, como título, Dios trae paz, no temas. ¿Sí? Dios siempre nos trae paz y algo que no debemos de hacer es temer. No debemos tener miedo. Así que vamos a modo de introducción. Hace mucho tiempo, hace algunos años, cuando yo empezaba a conocer al Señor, naturalmente vino una alegría en mi vida, muchas emociones tal vez encontradas, pero yo me sentía muy bien, contento, feliz. Entonces, yo lo que hacía o quise hacer es predicarle a mi familia también, ¿verdad? Por lo tanto, ellos muchas veces me evadieron, ¿verdad? Incluso un día me llegaron a decir, ahí viene el hermano, ahí viene el cristiano y que no sé qué. Pero realmente cuando nosotros creemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, Dios nos va a respaldar, ¿sí? No, aunque muchas veces nos sentamos rechazados, porque muchas veces sucede eso, pero Dios siempre va a estar bendiciéndonos de una manera grande, especial, haciendo y llevando también la palabra de Él a otras familias, a otras personas. Por lo tanto, no debemos de tener miedo. La paz de Dios es la que viene a nuestra vida a través de su palabra, de sus promesas, y no debemos de temer, mucho menos para hablar su palabra. Amén. Así que vamos a leer el versículo número 1 y 2, y 2 dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. David estaba en grandes aprietos, sí vemos grandes aprietos y vamos a ver por qué. Y vemos que porque su propio hijo dirigió lo que parecía ser organizar una rebelión en contra de David. Muchos de sus amigos, incluso sus amigos de David y asociados, le dejaron, le traicionaron y se unieron con aquellos que lo estaban atribulando, ¿sí? Estaban en su contra ahora de David. Pero la misma palabra de Dios nos dice, ¿sí? O lo que la gente estaba diciendo, no hay salvación para David. Y muchas veces para nosotros, cuando empezamos a tener una vida cristiana como hijos de Dios, muchas veces no nos creen, o más bien no nos creen, ¿verdad? Que estamos cambiando, que estamos permitiendo que Dios obre en nuestra vida, porque hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, y la gente no cree, y ahorita vamos a ver por qué. Muchas veces en la situación de David, sí, era tan mala que sintió que estaba más allá de la ayuda de Dios. Sí, y es que esto pudiéramos pasar muchos, sí, viendo nuestra situación difícil o adversa, podemos ver o podemos llegar a sentir, sí, que la ayuda de Dios no está ahí con nosotros o que Dios no nos va a ayudar. Sin en cambio, aquellos que dijeron esto hacia David, probablemente tampoco pudieron percatarse que
que Dios realmente es capaz de ayudar a David. Dios es capaz de ayudar a muchas otras personas, sobre todo a sus hijos. Y quizás pensaron que Dios incluso ni estaba dispuesto a ayudar a David, ¿sí? Entonces, muchos de estos comentarios son los que muchas veces llegan a nuestra mente, a nuestros oídos. Dios no te va a ayudar, eres una mala persona, has hecho esto, eres un drogadicto, eres un borracho, ¿verdad? O los jóvenes, eres un grosero, eres el otro, eres esto. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a estar juzgando y va a estar diciendo, este no tiene salvación, este se va a ir al infierno, ¿sí? Y estas personas que juzgaban a David miraron el pecado anterior de David, es decir, su pecado de David con Betsabé, ¿sí? Entonces ellos así lo pensaron y vieron. Y esto es lo que dijeron, esto es lo que se merece de parte de Dios. No hay salvación de parte de Dios para David, ¿sí? Por ejemplo, muchas ocasiones como hijos de Dios llegamos a pasar tal vez alguna serie de pruebas o alguna prueba, ¿verdad? En la que Dios nos pone para probar nuestra fe, ¿sí? Pero la gente inmediatamente se amotina, se junta para hablar y dicen, algo ha de estar pagando esta persona, ¿no? Algo ha de estar pagando este Manuel, ¿sí? Por eso está pasando tal vez esta enfermedad, está pasando esta situación difícil, seguramente hizo algo malo, ¿verdad? O Dios lo está castigando, bien merecido se lo tiene. O todavía peor, este no tiene remedio, se va a ir al infierno, ¿verdad? Este tipo de comentarios de mucha gente que nos juzga mal. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una prueba es porque Dios nos está probando nuestra fe, ¿sí? Y en donde nosotros vamos a salir adelante confiando en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Así que no debemos de hacer caso a estos comentarios. ¿Por qué? Porque estos comentarios lo único que van a querer hacer es que bajar nuestra fe, disminuir nuestras ganas de continuar adelante, ¿sí? Hagamos a un lado estos pensamientos. Otro ejemplo también podría ser es que cuando mucha gente anda en pecado, ¿sí? O cuando tiene un encuentro por primera vez con Dios, ¿qué sucede? Nos arrepentimos, hay un arrepentimiento, hay algo que mueve nuestro corazón, ¿sí? ¿Y qué sucede? Las cosas empiezan a marchar bien, ¿verdad? Incluso la misma familia muchas veces deja de hablarte, nos deja de hablar y se vuelven en tu contra y empiezan a hablar, este no tiene remedio, o sea, está jugando con Dios. Solo es por un tiempo y después regresa a las andadas otra vez, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando realmente ven que tu compromiso con Dios es real? Te dejan de hablar porque no quieren escuchar ahora la palabra de Dios. No quieren escucharte. O cuando llegas de visita, tal vez se esconden las botellas, dejan de fumar, o simplemente te evaden y te saludan. Eso ha pasado, a mí me llegó a pasar. ¿Por qué? Porque no quieren creer en lo que Dios está obrando en tu vida, en lo que Dios está haciendo en tu vida, el cambio, una transformación, una limpieza en tu corazón. Así que si tú eres una de las personas que está conociendo a Dios, no te dejes llevar por los comentarios. La gente siempre va a hablar, siempre va a buscar motivo para querer derribar a aquellas personas que empiezan a conocer a Dios. Sobre todo, debemos tener cuidado con los jóvenes. Es decir, como padres tenemos que estarles hablando la palabra de Dios para que ellos no se desvíen y cuando ellos inicien a conocer a Dios, ellos tengan una guía que es Cristo Jesús, es la palabra de Dios, en donde ellos van a ser alimentados y ellos van a preferir escuchar a Dios que a la gente. Así que pues, tengamos mucho cuidado con ello, ¿sí? No nos dejemos llevar. Nuestra confianza debe de estar en Dios, ¿sí? Ahora, la pregunta sería, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Sí? Y esto lo vamos a ver en el versículo número 3, donde nos dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque muchos decían que no había ayuda para David de parte de Dios, David sabía que Dios era su escudo,
Y eso es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener seguro y que nuestro escudo es Dios. Él es el que nos ayuda, Él es el que enfrenta, el que convence, ¿sí? Él es el que siempre va a estar delante de nosotros, ¿sí? Muchos no pudieron poner en duda a David. ¿De qué? De su confianza en Dios. No lo lograron, no lo hicieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque David confía en un Dios de amor y Él es su ayuda, Él es su escudo, Él es el que va al rescate de David. Por lo tanto, y además David, ¿quién era? Era su hijo, era un hijo de Dios. Por lo tanto, podemos ver claramente que Dios es nuestro Padre y como Padre siempre va a ir a nuestra ayuda. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, si vemos algo si David estaba bajo el ataque de parte de un enemigo, tal vez inteligente o despiadado, ¿verdad? ¿David en verdad necesitaba un escudo? Sí. ¿Quién era ese escudo? Dios. Por lo tanto, el refugiarse, el conocer David quién es su Dios, inmediatamente que eso le trajo paz, le trajo confianza. Él sabía que Dios era su escudo. Y esto no era una oración como para que Dios cumpliera esto, sino que esto es una fuerte declaración de lo que es. Es decir, cuando David dijo, mas tú Jehová eres escudo alrededor mío, David tenía completamente claro lo que eso significaba. No es que fuera una oración y que tuviera que ser contestada, sino esto era parte de lo que David tenía claro en su corazón. ¿Quién era Dios en su vida? ¿Quién era su escudo? ¿Quién era su refugio? ¿Quién era su ayuda? Naturalmente, Dios. Y esto es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy, muy claro en nuestra vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de que la gente nos traicione, a pesar de que la gente nos quiera hacer daño, nuestro escudo es Dios. Debemos de eso tenerlo muy, muy claro en nuestra vida y debemos tenerlo presente. El que está con nosotros es Dios. Así que podemos ver que Dios era más que la protección de David, ¿verdad? Era su padre, David era su hijo. Dios también era el que ponía a David en un lugar más alto, ¿sí? En un lugar más alto de reconocimiento, levantando su cabeza y mostrándole gloria a David. Por lo tanto, no había nada glorioso o que hiciera que David levantara su cabeza en estas circunstancias, pero sí lo había en Dios. En Dios le dio levantó su cabeza y le dijo, tranquilo, yo estoy contigo, yo soy tu escudo, ¿sí? Esta es la confianza que nosotros debemos de tener ahora que ya sabemos, ¿sí? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es nuestro escudo? Y además de ser nuestro escudo, es nuestra ayuda, es nuestro Dios el Todopoderoso, es nuestro Padre, el que ve, el que siempre está guiando a sus hijos, ¿sí? Y además guiando y sacándonos de situaciones difíciles o adversas a nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, es importante que como hijos de Dios nos mantengamos firmes y fuertes ante cualquier ataque del enemigo. Enemigo me refiero a que Satanás usa a las personas para querer hacer daño a los hijos de Dios, ¿sí? Ya que su trabajo es que nosotros perdamos la confianza en nuestro Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Pero hay mucha gente, Satanás usa a mucha gente para querer hacernos daño, ¿sí? Tal vez mucha gente quiera verte derrotado, que estés humillado, que estés devastado, ¿sí? Pero recuerda que tu Dios es tu escudo, es el que te tiende la mano y te dice levántate y te da gloria y levanta tu cabeza y te reconoce como su hijo. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Creer en Dios, acudir a Él, estudiar su palabra, congregarme. ¿Para qué? Para que de esa manera yo pueda conocerle y saber quién es mi Dios. ¿Sí? Es por eso que debemos saber quién es Dios totalmente en nuestra vida, para decirle a Dios, tú eres mi escudo y mi fortaleza, eres mi salvación, eres mi refugio, el que guarda mi vida. Esto es lo que tenemos que tener bastante claro en nuestra vida, ¿sí? Es algo que debe de estar arraigado en nuestro corazón. ¿Quién es Dios en tu vida?
Porque si esto no es Dios en tu vida, entonces, ¿a quién tienes en tu corazón? Esa sería la pregunta. ¿Sí? Y además de que Dios es esto para nosotros, nuestra fortaleza, salvación, de esta confianza de que Dios no nos va a abandonar, jamás nos va a abandonar. Dios no abandona a sus hijos, Él está ahí con ellos, está con nosotros, nos guarda la vida, Él es nuestro refugio, nosotros confiamos en Él, de que así es, ¿verdad? Entonces, Dios siempre te va a dar la seguridad para que andes con la cabeza en alto. Pero también es importante que nosotros guardemos una relación con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es el que va a dar la gloria a Dios. ¿Sí? Es importante que nuestros hechos le den la gloria a Dios. También otra cosa es porque tu deleite debe de estar en Dios, en Cristo Jesús. Así que si algo tenemos claro, que lo que Dios es en nuestra vida, ¿sí? Tal vez cuando te sientas acorralado o por los que te traicionan, por los que quieren hacerte daño, ¿sí? Y aún te sientas atacado, tienes que saber qué hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios, clamar a Dios, que Él es tu refugio, Él es tu escudo, Él te defiende de tus enemigos, Él te saca adelante, ¿sí? Por eso es importante que como hijos de Dios nos mantengamos firmes en su palabra, cimentados en su palabra, echando raíz cada vez más en su palabra. Y entonces nada de muchos comentarios que nos quieran derribar, no nos van a mover. ¿Por qué? Porque vamos a estar confiados y nuestro corazón estará confiado en nuestro refugio, que es Dios. Él es nuestro escudo. Sí, por ejemplo, los hombres hallan gloria en toda clase de cosas, es decir, en muchas cosas está su gloria, su deleite. Sí, por ejemplo, puede ser la fama, prestigio, posesiones, dinero, riquezas. David halló su gloria, ¿sabes en quién? En el Señor, en Dios. Estaba su deleite, ¿sí? Otros se jactan tal vez por su fortuna, belleza, posición, logros, etcétera, títulos y demás. Pero en Dios está nuestra gloria y ahí es donde nosotros debemos que permanecer en una relación de hijo a padre. Ahí es donde debemos de permanecer. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar para escucharte, para ayudarte, como refugio. ¿Ves? Él es tu salvación, ¿sí? ¿A quién más podemos acudir si no es a Él? Para el que te escucha, el que te da esa fuerza para salir adelante, para que te da el querer como el hacer, para que le creas a Él, para que escudriñes su palabra, para que le conozcas. Y además no te pierdas de estos estudios porque son de mucha bendición para nuestra vida. Así que, pero viene otra pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Sí? Vemos en el versículo 4 al 6 que nos dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su santo monte, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Qué dice David? Con mi voz clamé, y clamar es hablar a Dios, hablar a gritos casi con Dios, clamar, porque David tenía una necesidad, ¿sí? Y es que hay personas que aún, pudiéramos ver que aún en lo secreto oran mejor que en una voz alta, ¿verdad? Pero la oración es algo que identifica nuestra relación con nuestro Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, oras en tu mente o lo hablas, ¿verdad? Y le expresas lo que sientes. Y Dios te va a dar una salida, te va a dar una respuesta, ¿sí? Y cuando hacemos esto, tenemos una relación con Dios, que eso es lo que nos identifica, la oración, no solo cuando estamos en angustia, sino debe de ser un estilo de vida. La oración debe de ser un estilo de vida, ya que cuando estamos en angustia, Dios estará para ayudarnos, para liberarnos y sacarnos de la situación que sea. Dios siempre da una respuesta cuando clamas, sí, dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, clama a Dios cuando te encuentres en situaciones difíciles, adversas a tu vida, sea de salud, económicas,
problemas familiares, tú puedes clamar a Dios. O peor, mucha gente te puede hacer daño, pero tú clama a Dios. Por ejemplo, hablando de la oración, un ejemplo podría ser este, ¿no? Oh Padre, a ti clama mi alma, porque eres todopoderoso, misericordioso y fiel con todos los que buscan tu corazón. ¿Sí? Hoy clamo a ti porque tú escuchas mi oración y conoces mis emociones, alegrías, angustias, tristezas. Este puede ser un ejemplo de oración, pero tú estás hablando directamente con Dios y Dios está atento a tu oración, a tu clamor. ¿Sí? Sea cual sea tu situación, Dios siempre te va a escuchar si tú te acercas a Él y mantienes una relación con Él. Él estará ahí para ayudarte. ¿Y qué dice David? Él me respondió desde su santo monte. ¿Te das cuenta? Claramente vemos aquí que Dios le respondió. Ahora, otros decían que Dios no quería nada, no tenía nada que ver con David. ¿Sí? Así decía la gente. Pero él podía decir de manera gloriosa, él me respondió. David estaba completamente seguro de que Dios le había respondido. Aunque vemos Absalón tomó Jerusalén y forzó a David a huir de la capital, ¿verdad? David sabía que Absalón no estaba en el trono del monte santo de Dios. Jehová mismo aún mantenía esa posición y escucharía y ayudaría a David desde su santo monte, desde el monte santo. Por lo tanto, aquí vemos el poder, ¿sí? La misericordia de Dios, el amor de Dios hacia David, ¿sí? Guardando su vida, ayudándole. Así que si algo que como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que hacer es que depositar totalmente nuestra confianza y esperar la respuesta en Dios, mantener una relación con Él, estar en constante oración con nuestro Dios. Él nos va a ayudar. Él va a estar ahí atento a nuestra situación, ¿sí? Otro ejemplo es que si realmente estamos confiados en Dios, estemos en la situación que sea, Dios nos va a escuchar, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que Dios es un Dios soberano y que no abandona a los que le aman. No abandona a los que le aman. Y además se mantiene firmes en quien creen. Es decir, Dios no va a abandonar a los que aman, ¿sí? Y a los que se mantienen firmes, creyendo que Dios así lo hará, ¿sí? De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, Dios te va a dar una respuesta. Así que debemos de tener muy claro que Dios no nos va a abandonar jamás. Nunca te sientas abandonado. Sea la situación que sea, no te sientas abandonado, solo. Dios, si tú buscas a Dios, dice que es un Dios soberano. Él te va a dar una respuesta. Si tú le amas, Dios te va a dar una respuesta. Si tú estás firmes en su palabra, Él te va a dar una respuesta. ¿Sí? Aunque podemos ver, por ejemplo, aquí a David, y dice, yo me acosté, dormí y desperté. Vemos tres cosas muy importantes. Vemos la confianza, la seguridad, la paz de David aquí. Por lo tanto, David utilizó ambos como una evidencia de bendición de Dios, porque es una bendición. El acostarte, dormirte y despertar es una gran bendición a nuestra vida, ¿sí? El dormir puedes descansar, tener paz, pero Dios te da esa bendición, ¿sí? Ahora, si en esto David pasó, sí, es porque David estaba en una intensa presión debido a las circunstancias de la rebelión de Absalón, porque pues, dormir para David podría ser imposible, ¿sí? Pero él durmió, a pesar de que muchos estaban en rebelión en su contra, tal vez lo querían hasta matar, pero David durmió, descansó, ¿sí? El despertar es otra bendición porque muchos se preguntaban si David iba a ser capaz de ver un nuevo día, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando tú duermes, tú te acuestas, duermes y despiertas, pero cuando tú te acuestas y duermes, tienes
la esperanza, la confianza de que vas a despertar y al otro día, incluso has planeado antes de dormir lo que vas a hacer al otro día, ¿verdad? Pero es la bendición que Dios nos da a todos los que le amamos y nos mantenemos firmes en su palabra, ¿sí? Yo te hago una pregunta, ¿cómo quiénes son los que pueden dormir? Pues, o más bien, ¿quiénes son los que no pueden dormir? Los ladrones, asesinos, violadores, secuestradores, los que andan en pecado, ¿sí? Cuando una persona anda en pecado, no puede dormir, ¿sí? Ellos no saben si van a despertar, porque en cualquier momento puede llegar su enemigo, la venganza, ¿sí? Como los narcotraficantes, tienen que andar despiertos toda la noche y andan vigilantes, ¿verdad? Porque no los vayan a atacar o a matar durmiendo. Sin embargo, para David vemos que era una bendición el dormir y despertar, porque vivía confiado ¿en quién? En Dios. Tenía claro quién le estaba sustentando, quién le estaba cuidando, quién le estaba bendiciendo, ¿sí? Así que Dios nos sostiene mientras dormimos, sí, nos guarda. Pero piensa en esto, estás dormido inconscientemente, tal vez muerto para el mundo, pero aún respiras. Damos signos de vida, ¿verdad? El respirar. Tu corazón late, tus órganos están trabajando, a pesar de que estamos inconscientes y dormidos. El mismo Dios nos sostiene mientras dormimos, así que nos sostendrá en nuestras dificultades. Si esto Dios hace cuando estamos dormidos, imagínate lo que hace en nuestras dificultades, en nuestras situaciones difíciles, ¿sí? Con Dios sosteniéndote, o imagínate Dios sosteniéndole a David. Sí, David podía estar en pie contra cualquier enemigo, ¿sí? Y vemos esto en Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta? Dios siempre estará ahí con nosotros para ayudarnos y sustentarnos. Ahora, vemos la bendición de Dios también y la salvación que es solo en Cristo Jesús. Y vemos versículos 7 y 8 y nos dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Levántate, Jehová, ¿verdad? Dice David, porque tú heriste a todos mis enemigos. La mente de David estaba tanto en la confianza de Dios, en lo que haría. Cuando dice, sálvame Dios mío, en lo que Dios había hecho, ¿y qué es lo que hizo? Y hirió a todos los enemigos, ¿verdad? Quebrantó sus dientes, los quebrantó. Por lo tanto, al saber lo que Dios había hecho, le dio a David confianza en lo que su Señor había hecho, ¿sí? De por sí David estaba confiado, pero al ver esto, imagínate que Dios viene y ataca a tus enemigos y te sientes acompañado, te sientes con una seguridad porque sabes que el que lo hizo es Dios, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo te vas a sentir? Ahí es cuando Dios te levanta, tu ánimo, tu autoestima, ¿verdad? Y te dice, ¿dónde están tus enemigos? ¿Sí? Debemos de tener plena confianza en nuestro Dios porque Él es el que lo hace. Nosotros no lo hacemos, no nos alcanzarían nuestras fuerzas, ¿sí? Esto habla total dominio y derrota del enemigo, ¿sí? David buscó protección en Dios, es real. Lo mismo que hacemos ahora nosotros, buscar nuestra protección en Dios, ser fieles a Dios. Pero más que lo que buscó David, la protección, él buscó una victoria que él ya sabía que Dios le iba a dar. Y tal vez no era suficiente para David el sobrevivir la amenaza del reino. Él debería ser victorioso sobre la amenaza. Y así fue. Y lo haría, ¿con quién crees? Con la bendición de Dios. Y así lo hizo. David entendió la salvación. ¿De dónde venía su salvación? ¿Sí? Entonces podemos ver que es el sentido definitivo inmediato de esto, solo en Dios. No es la propiedad de ninguna nación ni sectas, sino de Dios.
¿sí? Entonces, para ser salvo, uno debe de tratar con Jehová mismo. Incluso Dios mismo trata con nosotros. Si estamos actuando en pecado, Dios trata con nosotros. Y por lo tanto debemos de dejar todo en sus manos. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar ahí para salvarnos de cualquier situación. Incluso Dios nos ha dado una salvación eterna. ¿Quién más te puede dar esto? Nadie. ¿Sí? Esto, por ejemplo, mostró el corazón de David, ¿sí? En un tiempo tal vez de calamidad personal, de persecución, ¿sí? Él no estaba solamente preocupado por la mano de Dios sobre sí mismo, el tratar con él, pero sobre todo el pueblo de Dios, ¿sí? Él no oró por preservación y victoria en la prueba de Absalón solamente por su propio bien, sino porque era lo mejor para la nación, ¿sí? Así que también podemos ver que debemos de estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos o Él quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Y estar vigilantes. ¿Por qué? Porque si algo que Dios quiere hacer es obrar en nuestra vida, obrar en nuestra familia, pero nosotros debemos mantener una relación con Él y estar en constante oración por nuestra familia, ¿sí? Podemos concluir que por más fuerte o grande que sea tu enemigo, recuerda que tenemos a un Dios mucho más grande que cualquier situación, que cualquier enfermedad, que cualquier enemigo. ¿Sí? Si tú, por lo que quieres pasar, es una barrera tan grande, Dios es más grande que ello, ¿sí? Mucho más grande que cualquier circunstancia, es nuestro Dios. Y solo así dormirás y despertarás, porque sabrás que el que te sostiene está en control de tu vida y de tu familia, ¿sí? Por lo tanto, debemos de estar plenamente identificados y conocer quién es Dios en nuestra vida, para que podamos caminar confiados en Él. Amén. Así que hemos terminado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias por tus salmos, Señor. Gracias porque nos muestras y nos enseñas cómo debemos mantenernos, que es firmes en tu palabra, firmes en tu amor, en tu fidelidad, Señor. Porque tú eres el que nos sustenta. Aún durmiendo, Señor, tú estás ahí con nosotros, Señor. Pues, y si haces que nuestros latidos sigan trabajando, nuestros órganos, Señor, pues ¿qué no harás, Señor, en nuestras situaciones adversas, Padre? Gracias, Dios, porque solamente a ti te damos la gloria, con nuestros hechos, con nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, Señor, reconociéndote que tú eres nuestro escudo, y, Señor, a ti sea dada la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo, los días miércoles tenemos estudio 8:30, estamos viendo Segunda de Reyes. El día jueves tenemos Salmo, la serie de Salmos, ¿sí? 8:30. El día jueves tenemos A Prueba de Fuego, 8:30 de la noche. El día viernes, el día sábado tenemos a las 12 Familia Kids y Cualidades del Cristiano, 8:30. Y el domingo nos vemos en Familia de Dios. Dios les bendiga.